es la matemática que nos ayuda a comprender la geometría sagrada. Aunque la cuna de la cultura es la cultura árabe, diferentes civilizaciones han utilizado la geometría sagrada para crear todo tipo de manifestaciones, desde el estudio de la estética, el estudio de la música, la composición musical. Las grandes obras maestras han sido creadas inspiradas en estos principios, la arquitectura, los templos que han perforado el tiempo, la pintura, todas las artes dentro de la cultura que han perforado el tiempo han sido creados como patrones de geometría sagrada que logran albergar esta fuerza de atención. Atención quiere decir no tensión, quiere decir un punto cero o un punto de vacío. Entonces, cuando uno habla del foco de atención, quiere decir un lugar donde no hay tensión, donde hay una absoluta quietud, una absoluta relajación. Esta capacidad para crear atención, para crear puntos cero o puntos de no tensión, es lo que los griegos, por ejemplo, cosmos, la palabra cosmos en griego quiere decir entretejido o ensamblado, de tal manera que el cosmos, la noción de cosmos, es la noción donde todo está vinculado con todo lo demás. Y no hay mejor explicación para ello que un fractal, porque en un fractal, en una estructura fractal, todo está vinculado con todo lo demás. Dentro del estudio de la geometría sagrada en Sumeria, que es para los historiadores modernos lo que se acepta como la cuna de la civilización contemporánea, la cuna de la civilización, sí, ok, va de nuevo. En Sumeria es donde se crea, o donde los historiadores aceptan como la cuna de la civilización. A partir de Sumeria se abren 3 ramas de conocimiento que desdoblan la geometría sagrada. Una de ellas se hereda de Sumeria hacia Egipto, de Egipto hacia Grecia, de Grecia a Roma, de Roma a toda la Europa medieval y eventualmente llega a través de la conquista de América, llega a lo que es ahora Estados Unidos, la parte del norte de América. Otra rama que se abre de Sumeria es la del mundo árabe, y dentro del mundo árabe el conocimiento tan exquisitamente recatado y tan exquisitamente elaborado que es la deidificación de la geometría como tal. ¿Por qué? Porque en el mundo árabe está prohibido representar a las deidades como formas humanas o formas antropomórficas, de tal manera que todo se sublimó a formas geométricas. Y las formas geométricas han sido sumamente elaboradas porque es la forma en cómo se crea o cómo se representan a las deidades. Se representa a Dios. Otra de las ramas que se abre del mundo de la geometría sagrada es hacia India, hacia China y eventualmente hacia Mesoamérica. La geometría sagrada, dentro de esta civilización podemos entenderlo más o menos de esta manera, pero en civilizaciones previas a la nuestra, la geometría sagrada siempre se ha utilizado. Se ha utilizado, lo vamos a ir comprendiendo poco a poco, pero la geometría sagrada se ha utilizado en civilizaciones, en Atlántida, en Lemuria, en otros tiempos, y siempre ha servido para lo mismo, como una estructura, como una arquitectura que alberga campos de vida, que alberga fuerza de vida. Científicamente alberga campos electromagnéticos y campos gravitacionales. En Grecia el estudio básico es lo que se le llamaba el quadrivium, que es el estudio de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Estas
4 ramas de conocimiento, entendidas como un todo, concebían un cuerpo de conocimiento que permitía entender el universo y entenderlo de una manera ordenada. Los sistemas de conocimiento, nosotros tenemos un reto gigantesco en la actualidad para hacer que los sistemas educativos, los sistemas de enseñanza sean un todo orgánico. Dentro de estas culturas, que por supuesto no todas las culturas han imitado los patrones de geometría sagrada, hay ciertas culturas que le podemos llamar artificiales y otras culturas naturales. Aquellas culturas artificiales son aquellas que se han desligado de los códigos o del conocimiento de la naturaleza para crear mundos aparte. Y por supuesto son culturas que no tienen buen término ni buen fin, porque al desligarte de la naturaleza te estás desligando de la geometría del cosmos, de la geometría que lleva millones de años en creación, en evolución. Y si tú creas un mundo artificial desligado de la naturaleza, por supuesto que no es sustentable. De tal manera que nuestra civilización, el sistema económico, social, político en el que vivimos, el sistema neoliberal, por ejemplo, está desligado de la naturaleza. Y los sistemas de comercio, la forma en cómo se piensan los intercambios, no es la misma forma y la misma lógica que utiliza la naturaleza para generar economías o generar sistemas de sociedad. ¿Por qué? Porque nos hemos desligado en las grandes urbes en las que vivimos, nos hemos desligado de ello. Y cuando tú pierdes el contacto físico con la naturaleza, creas estos mundos artificiales y que eventualmente tienden a autodestruirse. ¿Por qué? Porque no son sustentables. Tomas más recursos de los que estás devolviendo. Y otras culturas o otras civilizaciones que han seguido ligadas con los códigos de la naturaleza, o que en su tiempo estuvieron ligadas a los códigos de la naturaleza, perforan en el tiempo y dejan construcciones o dejan manifestaciones artísticas que han perforado el tiempo y que siguen nutriendo el espíritu de la humanidad. Si pensáramos en un ejemplo muy claro de dónde podemos encontrar, el ejemplo más palpable donde podemos encontrar la geometría sagrada y la geometría fractal, es nuestro cuerpo mismo, el cuerpo físico. Y dentro del cuerpo físico, el núcleo atómico. Por supuesto, uno no puede ver un núcleo atómico, no lo podemos ver con los sentidos. Pero si representamos dentro del cuerpo físico y estudiamos el ADN dentro del interior de las células, el ejemplo del ADN en el cuerpo físico humano es el mejor ejemplo de la geometría fractal. ¿Por qué? Porque si yo tomo una célula dentro del cuerpo físico, en el ADN de esa célula encuentro toda la información necesaria para reproducir todo el ser humano. Es decir, que en cada una de las partes se encuentra contenida el todo. Esta fuerza, la fuerza que tiene el ADN como un dispositivo para transmitir información, es la misma fuerza, o tiene esa fuerza, porque utiliza el código de la geometría sagrada. Más adelante vamos a ver cuál es la estructura, cuál es la forma geométrica del ADN. Y si nosotros comprendemos la geometría que está ahí oculta, vamos a comprender cómo nosotros podemos imitar eso y crear vida, crear campos de capacitancia, campos de fuerza de vida. Robert Lawlor, un geómetra inglés que estudió profundamente el código de la geometría sagrada y sus manifestaciones en muchos ámbitos, dice en su libro que la fotosíntesis únicamente puede llevarse a cabo porque, no me acuerdo cuál, carbono, hidrógeno, nitrógeno y magnesio. Porque el carbono, hidrógeno, nitrógeno y magnesio están arreglados en una simetría de 12 pliegues. De tal manera que solo
porque esa estructura es de 12 pliegues, pueden transformar la energía del Sol en energía de vida. Es decir, si tú cambias la geometría, cambias la habilidad que tiene un organismo, una molécula o cualquier estructura para hacer su función. De manera que geometría y función están íntimamente ligadas. Y estudiando la geometría, estudiamos las funciones de las cosas. Entonces, vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, crear música que imite exactamente las mismas proporciones que imitan ciertos procesos biológicos. Por ejemplo, la emoción de amor, la emoción de ternura. ¿Qué patrones, qué formas geométricas puede tener esa emoción, esa función biológica? Y en la medida en que vayamos profundizando en este estudio, nos vamos a ir dando cuenta que vamos a adquirir otra forma de ver la realidad. Es decir, vamos a adquirir un código para reinterpretar la realidad, reinterpretar nuestras relaciones interpersonales, reinterpretar lo que creemos y sabemos de nosotros mismos, de nuestra más inmediata naturaleza, y también reinterpretar las sociedades en las que vivimos y las estructuras en las que vivimos, las estructuras arquitectónicas en las que vivimos.